sábado más estudiando la palabra de Dios. Vamos a estudiar hoy un mensaje muy importante que tiene nuestro Dios acerca de nuestra salud. Antes de iniciar con el estudio de esta mañana, vamos a tener una palabra de oración. Vamos a inclinar el rostro ahí donde estamos y vamos a invitar al Espíritu Santo. Oremos. Nuestro buen Dios, nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa mañana, gracias por este sábado. Rogamos que al abrir tu palabra, Señor, tu Santo Espíritu descienda y sea nuestro Maestro. Dirígenos, Señor, bendice a todos nuestros oyentes en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, debido a la situación que está pasando en nuestro mundo hoy día, debido a las epidemias, debido a los conflictos que hay, Dios tiene una preocupación por cada uno de nosotros. Les voy a invitar a que vayamos a la tercera carta de Juan, el Evangelio de Juan, tercera de Juan, capítulo 1. Solo es un capítulo, pero es muy importante lo que dice. Dice así, en el versículo 1 y 2 de tercera de Juan, dice: el anciano, al muy amado Gallo, al cual yo amo en verdad, dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma también está en prosperidad. Dice la palabra de Dios: yo deseo que tú seas prosperado en todo, que te vaya bien, pero que tengas salud. Así que, ¿es importante nuestra salud? Claro que sí. Dice el Señor que Él desea que tengamos salud. Es por eso que la iglesia adventista pone mucho énfasis en la salud. Y ustedes saben que la salud empieza con nuestra alimentación. Y esta mañana vamos a abordar un tema muy importante, porque el asunto de la alimentación, de lo que comemos, de lo que bebemos, tiene mucho que ver con el asunto de la salvación, aunque algunas personas piensen que no. Miren, cuando leemos el Antiguo Testamento no tenemos ningún problema. Evangélicos, católicos, protestantes, todos estamos de acuerdo. Cuando leemos Levítico capítulo 11, ustedes pueden leerlo en casa, por motivo de tiempo no lo voy a leer, pero dice ahí que no se deben de comer algunos animales, no deben de comerse. Y hoy estoy seguro que usted está de acuerdo conmigo, que no se deberían de comer los gatos, ni los perros, ni los caballos, ni los camellos. Eso es lo que la lista dice. No comas perros, no comas gatos, no comas camellos, no te comas las aves de rapiña. ¿Quién se quiere comer un sopilote? No se lo come nadie, ¿verdad? No. Y en esa lista de no comer aparece el conejo, que no se debe de comer, y aparece el cerdo. Algunas personas dicen que eso ya pasó y que ahora no importa lo que tú comas. Y como base, como apoyo, se usan algunos textos en el Nuevo Testamento que vamos a ver a continuación y que los vamos a ir tratando. Quiero leer algunos textos en el Antiguo Testamento para apoyar lo que la palabra de Dios dice y qué es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Si también sirve para nosotros, si realmente hay algo que nos haga daño, o ahora todo se santifica por la oración. ¿Es así lo que la palabra de Dios dice? Vamos a ver. Voy a leer, dije que Levítico 11, no lo voy a leer todo, en realidad Levítico 11, también tenemos algunos textos como por ejemplo Deuteronomio capítulo 14. Voy a dar una introducción al capítulo 14 de Deuteronomio, donde también se habla de la salud. Y miren, aquí no tenemos problema. Todos los católicos protestantes, y como dijo el librito pequeño, y libres pensadores, estamos de acuerdo. Dice así, capítulo 14, versículo 1 del libro de Deuteronomio. Puede leerlo con calma. Después que terminemos este programa, queda la grabación, usted puede pausar el video, puede buscarlo con calma y leer lo que la palabra de Dios dice acerca de la salud. Dice: hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sacaréis ni pondréis calva sobre vuestros ojos por un muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha elegido para que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Todos los que son llamados a ser hijos de Dios
somos llamados a ser un pueblo especial. Desde el momento que crees en Dios, eres un pueblo especial de Dios. Estás llamado a santidad. De hecho, la palabra santo significa apartado, apartarse del mundo. Y dice el versículo 2, tú eres pueblo santo y eres un pueblo singular. Dice, Jehová te ha elegido para que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Nada abominable comeréis. Nada abominable comeréis. Estos son los animales que puedes comer. Y te da una lista. Dice que el buey se puede comer, la oveja y la cabra, el ciervo, el corzo, el búfalo, el cabrío salvaje, el unicornio. Aunque dice unicornio, no se imaginen que es el caballo que tiene un solo cuerno. Cuando habla de unicornio, y lo ves en otras traducciones de la Biblia, se refiere a los antílopes. Es una clase de venado que están permitidos comer. Pero si nosotros seguimos leyendo con sinceridad lo que la palabra de Dios dice, en el versículo 6 empieza a hablar de todo animal de pezuña que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiar entre los animales comeréis, pero estos no comeréis, dice el versículo 7. Dice que tienen pezuña el camello, la liebre, el conejo, y te puedes ir leyendo, dice el 8, el cerdo, y hay una lista de animales que no son comestibles. Ahora bien, todo esto Dios lo hace con un propósito, con el propósito que leímos al principio, que tengas salud. Miren, el asunto de la alimentación no tiene que ver con ritos, tiene que ver con tu salud. Yo deseo, dice el Señor, que tú seas prosperado en todo y que tengas buena salud. Si así lo haces, tendrás largos días. Pero si no respetas las leyes de la salud, querido hermano y amigo, es muy probable que desates otra pandemia como la que estamos pasando. No sabemos con seguridad si esta pandemia tuvo que ver con haberse comido un murciélago, no lo sabemos. Pero si es así, ¿saben ustedes que en esos mercados húmedos de Wuhan, China, vienen muchas enfermedades porque se consumen animales que no están permitidos en la Biblia? Y de ahí han venido muchas enfermedades. Muchas pandemias han salido de los animales que no están permitidos consumir. De hecho, haríamos bien, como dijo San Pablo, si esto le hace tropezar a mi hermano, no comeré carne jamás. Haríamos bien en dejar de consumir aquello que nos hace daño. La Biblia dice bien claro que tú eres templo del Espíritu Santo. Voy a invitarte para que vayamos al Nuevo Testamento, en el libro de los Romanos, capítulo 12 del libro de los Romanos. Miren cómo dice la palabra de Dios. Capítulo 12 del libro de los Romanos. El apóstol Pablo dice así, versículo 1. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, escuche con atención, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice que yo les recomiendo, les ruego que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Así que Dios dice que nuestro cuerpo lo debemos presentar como un sacrificio. Debe ser santo. Y saben ustedes que cuando se presentaba una ofrenda para presentársela a Jehová, la ofrenda debería de ser sin mancha, sin contaminación. Así que si te quieres presentar a Dios como una ofrenda agradable, tienes que presentar tu cuerpo, en otras palabras, en buena condición, con buena salud, porque eso es lo que Dios quiere que tengas buena salud. Pero dice más la Biblia, dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, primera a los Corintios, ahí mismo en el Nuevo Testamento, capítulo 3 versículo 16, dice así. Hace una pregunta el apóstol Pablo: ¿no sabéis que sois templo de Dios? O sea, ¿no te has enterado que eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabes que eres un templo de Dios? Luego dice: si alguno
destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Si alguno destruye el templo, nuestro cuerpo, si tú estás atentando contra tu cuerpo, Dios te va a destruir a ti en el día final. ¿Es importante que cuides tu salud? Sí. Por eso es importante que puedas hacer una separación de lo santo y lo profano. Cuando Dios iba a destruir Nínive, el profeta Jonás pasó por en medio y le dijo: no los voy a destruir, porque aquí hay gente que no sabe distinguir entre su mano derecha y su izquierda, que no sabe distinguir entre lo santo y lo profano. Usted, que es un pueblo santo, usted que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, usted debe saber elegir entre lo santo y lo profano. Dice el apóstol Pablo: ¿no te has dado cuenta, no sabes que eres templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Dice: porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo de Dios es santo. Algunas personas, quizás bien intencionadas, cuando leen la Biblia sin un contexto, llegan a la conclusión de que se puede comer de todo. A mí me han citado esos textos. Por eso vamos a hacer este programa, porque queremos aclarar esas dudas. La Biblia no podemos entenderla nada más con un texto si tú no lees el contexto. A veces solamente quieres un pretexto para poder consumir cosas que no están permitidas en la Biblia. Es decir que Dios cambió de opinión. Algunas personas piensan que cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, Él limpió los animales. Querido hermano y hermana que me estás escuchando, Jesucristo no vino a morir por los animales. Jesús vino a morir por ti y por mí, para que se pagara la deuda que teníamos de pecado. Pero Dios en ningún momento dijo que se podía consumir de todo. No se puede. Nunca ha sido así. Y vamos a aclarar algunos textos. No voy a poder aclararlos todos, pero vamos a aclarar algunos que son muy importantes. Tal vez tengamos que hacer una segunda parte de esto, pero lo vamos a ir aclarando paso a paso, porque es importante. Dios está preocupado por tu salud. Y como hemos visto, somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios quiere morar en nosotros para siempre, pero no lo puede hacer si tu cuerpo no es un cuerpo santificado. Tienes que hacer un esfuerzo, tienes que pedirle a Dios que te dé la capacidad de poder dividir lo santo y lo profano, y haz una buena decisión. Mira lo que dice también 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Antes de cerrar la Biblia, capítulo 6, versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Y vuelve el apóstol Pablo. En 3:16 dice: ¿no sabes que eres templo de Dios? Y en el capítulo 6, versículo 19 dice: ¿o ignoráis? Yo no sé si usted que me está escuchando, si no es miembro de la iglesia adventista, yo le pregunto: ¿usted ignoraba que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y que nosotros tenemos que cuidarlo. Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios? Y luego dice: y que no sois vuestro. Tú no eres dueño de tu cuerpo. ¿No sabes que eres templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que tú no eres de tu propiedad, que no sois vuestro? Dice el versículo 20: porque habéis sido comprados por precio. Fuiste comprados por precio. Y luego dice: glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo te pregunto: ¿de quién es tu cuerpo? ¿Es tuyo o es de Dios? Tu cuerpo es de Dios. El espíritu tuyo es de Dios. Y dice aquí la palabra de Dios que no soy vuestro, porque fuiste comprado por precio. Glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Qué clara es la palabra de Dios. Así que, teniendo en cuenta lo que aquí acabamos de leer, no cabe la frase:
esta es mi vida y yo hago con ella lo que quiera. No cabe. Un cristiano no puede pensar así. Yo estoy en libertad y como lo que a mí se me pegue la gana. No puedes pensar así, porque aquí dice que tu cuerpo fue comprado por la sangre preciosa de Jesús. Así que ante Dios tienes una responsabilidad. Tu responsabilidad es cuidar de tu cuerpo, que es templo de Dios, porque de esa manera lo puedes glorificar. Es así lo que la palabra de Dios dice. Pero algunas personas con buena intención leen algunas partes de la Biblia. Miren, nadie te juzgue en lo que comes o en lo que bebes, que al cabo todo es santificado por la oración. Yo quiero aclarar, vamos a leer y vamos a aclarar solamente un texto de esos que parecieran contradecir lo que ya venimos diciendo. Y es importante que lo entendamos a la luz de la Biblia. Debes entender la Biblia a la luz de la Biblia. No entiendas la Biblia con el pensamiento occidental, porque entonces llegarás a otra conclusión. Seamos honestos, seamos maduros, que al fin es para nuestra salvación. Voy a invitar para que vayamos al libro de Timoteo. Vamos a ir al libro de Timoteo. En la segunda carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 4. Escuche con atención. Pausa el video, busque su Biblia, lea despacio, lea detenidamente, lea despacio y lea en oración. De esa manera la palabra de Dios se va a abrir ante tus ojos. Piensa como si tú fueras el apóstol Pablo. Piensa que estás escuchando a Dios cuando abres la palabra de Dios para que traiga beneficio para tu vida. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 4 de Primera de Timoteo, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la Biblia. Nos vamos a ir deteniendo, vamos a ir pausando lo que leemos para que podamos encontrar el mensaje que Dios tiene para nuestra vida. Dice así: empero el Espíritu dice claramente, otras dicen manifiestamente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios. Solamente para empezar, querido hermano y hermana que me estás escuchando, el asunto de la comida, de comer un animal o no comer un animal, ¿es doctrina del diablo o es doctrina que Dios puso en la Biblia? ¿Usted qué piensa? ¿Verdad que es una doctrina que la palabra de Dios la dijo? Desde aquí empezamos que no es una doctrina de demonios. Es una doctrina que Jehová el Señor lo dejó para beneficio de usted y para beneficio mío. Tome en cuenta eso. No, que es una doctrina de demonios porque mandan a abstenerse de cosas. Escuche con atención lo que la palabra de Dios sigue diciendo. Dice el versículo 2, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Escuche qué hace esta gente que predica el error, que son espíritus de demonios. Dice el versículo 3, que prohibirán casarse. A ver, ¿hay alguna doctrina en este mundo que prohíba el casamiento? ¿Sí o no? ¿Hay algunas personas que dicen que no se pueden casar para servir a Dios? Piense usted quién es. ¿Ya lo pensó? ¿Ya se imaginó de quién se trata? Dice la Biblia que en estos días habrán personas que quieren servir a Dios, pero no se casan para servir a Dios. Dice la palabra de Dios que son doctrinas de error y que son doctrinas de demonio. Porque desde el principio Dios estableció que un hombre se case con una mujer, que tengan hijos, que críen hijos sujetos a la palabra de Dios, para que estos puedan ser buenos siervos de Dios. Pero hoy día, queridos hermanos y amigos, hay personas que creen servir a Dios, no se casan y quieren orientar familias sin saber lo que significa poder educar hijos suyos. Y con mucha autoridad hablan y hasta se dicen ser padres. Eso, querido hermano y amigo, eso es doctrina de error y doctrinas de demonio.
Dice la Biblia que el Espíritu dijo eficazmente, claramente, que en estos postreros días algunos iban a apostatar de la fe, iban a prohibir que se casen. Y luego dice que mandarán a abstenerse de las comidas que Dios creó, para que con hacimiento de gracia participasen de ella los fieles y los que han conocido la verdad. Entonces algunas personas dicen, miren, aquí la doctrina de error dice que algunos iban a mandar que no se coman algunos alimentos. Querido amigo y hermano, piensa bien lo que estamos leyendo. Dice que la doctrina de error, que algunas personas van a mandar a prohibir alimentos. Prohibir, su mente debe ser clara. Prohibir alimentos. Debe usted definir con la Biblia qué es un alimento. Y cuando definas qué es un alimento según la palabra de Dios, entonces busca quien prohíba esos alimentos. ¿Me estoy haciendo explícito? La Biblia dice que el cerdo es un alimento. No lo dice. Entonces la doctrina de error manda que se abstengan de alimentos, no de cosas que no son alimentos. Miren, las cosas que son alimentos, que Dios permitió. Él dijo, los corderos, Él dijo, los toros se pueden comer, las vacas se pueden comer, el pescado se puede comer, aunque dio algunos límites del pescado. Cuando tú leas Levítico 11, Deuteronomio 14, te vas a encontrar que para comerte un pescado debe tener aletas y escamas. Y de ahí en adelante lo otro son solamente como las cucarachas de mar, que son los camarones. Esas cosas no se deben de comer, porque traen enfermedad a nuestro cuerpo. Nadie en su sano juicio comería cucarachas en su casa, a menos que vivas en China, porque ya se come de todo. Pero la Biblia dice que algunos prohibirían casarse y mandarían que se abstengan de alimentos. ¿Qué es un alimento en la Biblia? Define alimento. Según la palabra de Dios, cuando Dios creó al hombre, plantas, semillas, frutas, era alimento. Después del diluvio, Dios le dice a Noé, tienes que meter 7 parejas limpias y una pareja de las que son inmundas. Usted puede leer eso en el libro de Génesis capítulo 6. ¿Había conocimiento de animales limpios e inmundos antes de llegar al Levítico? Sí, Señor, sí había. Y después te da una lista de alimentos. Pero el Espíritu dice que en los últimos días algunos prohibirán los alimentos y te darán cosas que no son alimentos. Miren, hermanos, hay una época en el año que la religión popular te prohíbe comer carne saludable. ¿Y qué cosa nada más puedes comer? Pescado. Hay algunas organizaciones en esta tierra que tratan de difamar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos se iban a apostatar de la fe, iban a escuchar doctrinas de error, doctrinas de demonio, iban a prohibir casarse, iban a mandar que se abstengan de alimentos que Dios creó. ¿Hay alguna organización que haga eso? Sí la hay. Hay una religión popular muy grande que te manda que te abstengas de alimentos que Dios creó. Dios nunca te dice que comas lo que no es alimento. Y luego sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, el versículo 3, que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de las comidas que Dios creó, para que con hacimiento de gracia participasen de ella los fieles y los que han conocido la verdad. Dice el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada hay que desecharse tomándose con hacimiento de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y entonces algunas personas me dicen, hermano, si tú tomas un cerdo y te lo comes y oras por él, Dios lo santifica. Querido hermano y hermana, todo lo que Dios creó, dice la Biblia, es bueno y nada hay que desecharse. Todo lo que Dios creó. Y todo es santificado por la oración. No te pregunto, ¿todo es todo? Usted podría consumir droga, marihuana, y antes de consumirla hacer una oración para que Dios la santifique. ¿Verdad que no se puede? Podría agarrar una planta venenosa, orar por ella y comérsela y no le va a pasar nada. ¿Verdad que no se puede? Dios dice que todo es santificado. Sí, Señor, todo es santificado cuando se toma con hacimiento de gracia, con acción de gracia. Tú puedes dar gracia. Te voy a poner un ejemplo. Usted me invita a su casa
yo voy y estudiamos la palabra de Dios. Y justo cuando terminamos la palabra de Dios, usted me dice, le voy a ofrecer un vaso de agua. Y usted va por el vaso de agua. Y a mí me gusta el florero que está en su mesa. Yo tomo el florero, lo pongo en mi portafolio sin pedírselo. Y me tomo el agua, le doy gracias por el agua y me voy. Y en la puerta de la casa le digo, se me olvidaba, muchas gracias por el florero. ¿Estoy siendo honesto? ¿Qué está pasando conmigo? Te estoy dando gracias por algo que tú no me diste. La acción de gracias a Dios es agradecer a Dios por algo que te dio. ¿Me estoy explicando? Si tú comes algo que Dios no te dio, ¿cómo le puedes dar gracias? Dios en ninguna parte de la palabra de Dios te dice que el cerdo, que un perro, que un gato se puede comer. Pero tú te lo comes y le das gracias a Dios por esa comida. Eso, querido hermano, es ofender al Santo Espíritu de Dios. Porque estás agradeciendo algo que Dios nunca te ha dado. Dios santifica todo aquello que te ha dado para comer. Aquello que no te ha dado, simple y sencillamente, no puede ser santificado. Vamos a dejar la segunda parte para un nuevo estudio en muchos textos que vamos a estudiar. Ojalá que, como la palabra de Dios dice, tengas la fuerza de hacer una decisión por la voluntad de Dios. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Tienes que tener buena salud. Hay un mundo de cosas que el enemigo ha sembrado en el mercado, en las tiendas, cosas que no son alimentos. No las debes de consumir, porque contristas al Espíritu Santo que Dios ha puesto en ti. Ojalá que cuando el Señor aparezca por segunda vez, tú puedas levantar tus manos santas sin ira ni contienda y decirle, esto es nuestro Dios, le hemos esperado y alzada. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que puedas hacer una sabia decisión. Y nos vemos en una segunda ocasión para hacer la segunda parte de este estudio. Dios te guarde.